El siguiente patrón es la vela japonesa Hammer, martillo. Es una vela que tiene patrón de cambio a tendencia alcista bullish y la fiabilidad es moderada. Tenemos una tendencia bajista y si en una tendencia bajista sale una Hammer, un martillo, las probabilidades de que cambie de tendencia son interesantes. Recordemos que este pabilo realmente lo que representa es una batalla que ganaron los compradores y esa batalla se encierra en una zona de soporte, ya que esa zona donde se produjo la batalla es una nueva zona de demanda, una nueva zona de compra. Ahora ustedes dirán, bueno, esta vela tiene un parecido al patrón Long Lower Shadow, larga sombra inferior. Es cierto, pero ese patrón tenía una característica, era que la fiabilidad era alta. ¿Por qué alta y esta moderada? Porque el tamaño de la sombra, el tamaño del pabilo de la Long Lower Shadow, de la larga sombra inferior, era muy grande. En cambio, el pabilo de la Hammer es más pequeño, por consiguiente la fiabilidad es más moderada. Pero si la interpretamos en un contexto donde tengamos más elementos de juicio, la fiabilidad va a aumentar. Todo depende de los elementos de juicio que tengamos para que la operación o la posición que tomemos en compra nos salga positiva. En consecuencia, la Hammer lo que nos indica es un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Significado: el pabilo representa una batalla. El martillo debe interpretarse en contexto. Aumenta las probabilidades en soporte. Si el martillo se da en un soporte, las probabilidades aumentan. Aumenta la fiabilidad de mercados sobrevendidos. Obvio, si tenemos un mercado sobrevendido, que nos lo diga el indicador RSI, por ejemplo, y aparece una Hammer, un martillo, pues las probabilidades de que cambie de dirección son mayores. Recordemos que finalmente la suma de elementos de juicio es lo que realmente nos va a dar el hecho de que acertemos en nuestras posiciones. Esperar la confirmación de la pauta. Ese podría ser otro elemento de juicio. ¿Cuál sería la confirmación de la pauta? Pues si va a haber cambio, que la siguiente vela o la segunda vela siguiente, la tercera vela siguiente, cierre por encima del martillo. Si cierra por encima del martillo, estaríamos teniendo la confirmación de esta pauta, de este patrón. Pero si la siguiente vela cierra por debajo del martillo o la segunda siguiente vela cierra por debajo del martillo, pues este patrón quedaría invalidado. Solamente se tiene en cuenta si la vela cierra por encima del martillo, que nos indique que la continuación de tendencia realmente es posible. ¿Cómo identificarlo? Debemos tener una tendencia previa bajista. El pequeño cuerpo que tiene esta vela es muy importante, ya que el pabilo tiene que ser 3 o 4 veces mayor al cuerpo real. Puede ser rojo o puede ser verde, pero es una forma de identificarlo. La sombra inferior tiene que ser mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo, se recomienda 3 o 4, ya más de 4 veces se empieza a considerar otro patrón, que es el Long Lower Shadow, larga sombra inferior, que la fiabilidad es mayor. Es muy similar el Hammer con este otro patrón, larga sombra inferior. La única diferencia es que el pabilo de uno es más corto que el otro, por consiguiente la fiabilidad aumenta o disminuye. Ninguna o casi nada de sombra superior. En este caso no colocamos sombra superior, no colocamos pabilo superior, pero puede que tenga un pequeño pabilo. Lo que pasa es que no va a ser tan significativo si el pabilo de abajo es más grande. Miremos un ejemplo. Tenemos una tendencia bajista, máximos descendientes, mínimos descendientes, y me aparece una Hammer, una martillo. Apenas me aparezca esta Hammer, tenemos un elemento de juicio para empezar a sospechar que el precio va a cambiar de tendencia. De hecho, es un patrón de cambio de bajista a alcista y ya tiene una fiabilidad de por sí sola moderada. Miramos el patrón, tiene su zona de soporte, nivel de confirmación, y en estos momentos estamos observando que el nivel de confirmación es aceptado. Por consiguiente, si esa vela cerró por encima de la vela Hammer, estaríamos confirmando el patrón. Tendríamos que estar pensando en tomar posiciones alcistas
y obtener ganancia comprando barato y vendiendo caro.